Buenos días, tardes o noches, depende a qué hora nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. Como cada domingo, cada presentación de la palabra de Dios lo hacemos con gusto, con alegría, compartiendo con usted si gusta saber qué es lo que dice la Biblia realmente. ¿De qué nos está hablando la Biblia realmente? ¿Por qué estas aclaraciones? Bueno, hay mucha controversia y hay muchas cosas que ponen en contra de la palabra de Dios. Hay quien niega a Dios, hay quien niega a Cristo, hay quien niega la Biblia. El punto es, cada quien puede creer lo que quiera. Están en su pleno derecho y se respeta. Pero nosotros creemos que la palabra de Dios está en la Biblia. Ciertamente dicen que le escribieron hombres, pues realmente, ¿quién quería que le escribiera un pajarito o una mariposa? El punto es que lo que compartimos es lo que la palabra de Dios dice. No estamos pidiendo nada, no estamos vendiendo nada, estamos compartiendo con usted qué dice la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿En qué manera lo reveló a los hombres? Dice la Biblia que por medio de su Espíritu Santo. Estamos en el libro de Hebreos y en el principio nos hace una afirmación después de que hemos entendido que envió a su Hijo, nacido de mujer, creció nuestro Señor Jesucristo y luego que desarrolló su ministerio y luego fue que crucificado, luego que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. No está muerto, vive y ya no muere. El punto es que todo eso Dios lo hizo con un propósito y por un motivo. El motivo es amor a la humanidad. El propósito es de tener una nueva relación con el Padre. ¿Por qué? Porque a causa de la falla del ser humano se perdió la comunión con el Padre. Se perdió aquello que el Padre había hecho. ¿Y quién lo ganó? El enemigo. El enemigo que es el dueño de este mundo, no que sea el dueño definitivo, sea dueño de este mundo. ¿A quién se le dio todo esto? Al ser humano. ¿Dónde lo dice? En la palabra de Dios. Y si me permite, déjeme pedirle a ver si que me lea en la Biblia, versión antigua, Reina Valera, vamos a ver nomás 4 versículos. Estamos en el capítulo 2, dimos inicio en él y vimos la semana pasada ¿qué fue la predicación? El peligro de ignorar o en elegir las cosas del Señor. Esta mañana vamos a ver, vimos del 1 al 4, del capítulo 2, vamos a ver del 5 al 9. Damos 4 versículos, por favor, si me lo lees, por favor. Hebreos 2, del 5 al 9 dice la palabra de Dios, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, del cual hablamos, testificó empero uno en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y de honra, y pusístele sobre las obras de tus manos todas las cosas sujetas debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetas, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Bien, ahora por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer de esta mañana, Señor, y el descanso de la noche, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, te ponemos todos en tus manos, todos los que van en camino a tu recinto de oración, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú sé el que unge, guía y cuida al que está predicando, Señor, igualmente cada pastor, misionero, evangelista, maestro que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, síguelos protegiendo, síguelos cuidando, Señor, y pues Padre, síguelos usando y guiando, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones y los entendimientos de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor, y pues Padre, que podamos esparcer tu palabra alrededor del mundo, Señor, a otras personas. Igualmente, Señor, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas,
enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, el que guarda, el que consuela, el que suple y pues Padre, el que cura y pues Padre, abre las puertas que tienen que estar abiertas y cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Tú conoces las situaciones de cada persona alrededor del mundo, Señor. Te seguimos pidiendo por cada líder, líder de espiritual, cada líder de casa y cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones, tú sabes lo que está ocurriendo alrededor del mundo, Señor, y en cada hogar, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, que les siga dando guianza y entendimiento, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada persona, Señor, en general, alrededor del mundo. Tú síguelos protegiendo, síguelos cuidando, Señor, y pues Padre, sí, te pedimos que nos sigas dando esa sabiduría para el día y el pan de día, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Señor. Y pues, Padre, nuevamente todo te lo ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, es una bendición nuevamente, lo digo para estar compartiendo con usted la palabra de Dios. No es de todos el querer escuchar, pero es para todos. Y aquellos que escuchan, no nomás oyen por oír, sino que se le ponen la atención y el deseo de aprender o entender por qué. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué lo envió el Padre? ¿Por qué el verbo, como dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, o por decirlo de otra manera, parafraseando el versículo, aquel verbo se hizo carne, agarró forma humana? Es lo que estamos tratando en esta mañana con estos versículos bíblicos y traen una enseñanza muy grande, depende de cada quien. Yo sé que hay muchos argumentos, yo sé que hay muchas preguntas, porque hay mucha confusión, porque hay muchas enseñanzas. Hay quienes niegan la existencia, repito, de un Dios verdadero, único y verdadero. Hay quienes creen otra cosa. Dicen, es que no es cierto, pero si la Biblia nos está diciendo, sus profecías antiguas ya se han cumplido, y estamos viendo las profecías que hay en este Nuevo Testamento acerca de estos tiempos, y lo estamos viendo. Que no nos damos cuenta es otra cosa. Pero hay guerras, rumores de guerras, y hay temblores, y hay pestes, hay enfermedades, hay hambre. Pero como estamos muy ensimismados, no vemos a los lados, vemos al frente. Lo que necesitamos, lo que queremos, trabajamos, nos esforzamos, luchamos, le quitamos al otro, le quitamos a este. Lo que yo necesito es que primero yo, precisamente, más en estos tiempos se ha perdido el interés por conocer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios están todos los eventos que actualmente están sucediendo alrededor del mundo. Pero eso no es a fuerzas. Quieres entender, quieres ver por qué no nos damos cuenta de lo que está pasando. Porque no ponemos atención y queremos ignorar la Biblia. ¿Por qué la ignoramos? Porque no falta cualquiera venga con argumentos y diga es que la Biblia, es que Dios, es que esto. Y usted ve a esa persona toda vieja, toda acabada, toda maltratada y toda blasfema en contra de Dios. No entiendo. Nos podemos poner una máscara de que estamos muy sanos, de que estamos muy fuertes, de que todo el tiempo va pasando. ¿Quién fue el que dijo en Hebreos 9:27? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después al juicio. Parafraseando el versículo, está establecido por quién, por Dios, que el ser humano muera, el hombre, el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Pero, mezclamos los mitos, las creencias, las costumbres con la Biblia y creemos que lo pensamos, las leyendas, cuentos y mitos son realidad y que la Biblia es un cuento. Pero cada quien tiene derecho porque tiene suficiente cerebro en su cabeza para entender de qué estamos hablando. En este punto, ¿por qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A morir en la cruz por gusto, porque Él quiso. ¿Qué propósito hay? Bueno, la Biblia nos lo enseña. Y toda aquella persona que dice en contra de Dios, pues es enemigo de Dios. Y a la larga va a tener que dar cuentas. Y aunque diga que no, cada día que pasa, por decirlo en alguna forma figurada, es una nueva arruga en su cara.
un día de desgaste más. Si cada segundo cuenta en la vida del ser humano, imagínese cada minuto, imagínese cada hora y alárguelo a días, a semanas, a meses, a años. ¿Cuánto tiempo? Y es un proceso de desgaste. Y la Biblia nos habla en el Salmo 90 que somos como la flor, como la hierba. Pero lo entendemos. Pues es que la palabra de Dios está aquí para que la estudiamos. El ser humano nació con un propósito divino, de ser preparado para la obra celestial, de tener la capacidad de entender quién es Dios, por qué vamos a ir al reino celestial, por qué, para qué y cuándo. Por eso hay un proceso en la vida de cada ser humano. Tienes la oportunidad de ser probado, ser preparado, pero tú quieres ser preparado, pues depende de ti. Muchos se preguntan, ¿por qué estamos en este mundo? Porque Dios así lo propuso para prepararte para cuando vayas al reino celestial. Pero, si tú quieres, no es que tienes que, es para todos, pero no es de todos. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Dios nos habla, nos prepara, nos enseña y nos dice, ya te mandé el mensaje con el mensajero y con el Salvador, con mi Hijo. ¿Lo quieres entender? Aquí está el Espíritu Santo para que lo puedas obtener de la manera que te propongo que lo hagas en la palabra de Dios. Pero es decisión personal entre Dios y el ser humano. Cada ser humano, cada persona tiene su propia decisión. No sé si usted ha oído ese dicho que dice que cada cabeza es un mundo. Cada quien tiene su propia opinión y decisión. Pero en las cosas de Dios es nada más una sola opinión general, la que el Padre Celestial ha puesto en su palabra. ¿La queremos? Bueno, esto depende. Voy a leer ahora cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas. En el título de la Biblia de las Américas, Biblia del Sur, dice Cristo coronado de gloria y honor. ¿Y ahí? Cristo es nuestro Redentor. Cristo es nuestro Redentor. Bueno, ahí tú qué título le pongas, ¿verdad? ¿Por qué es todo esto? Pues de que precisamente estos versículos trata dice el versículo 5, porque nos sujetó a los ángeles. Fíjese bien, porque nos sujetó a los ángeles, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿A quién nos sujetó? A los ángeles, no lo sujetó a él. El 6, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes, o el Hijo del Hombre para que te intereses en él. El 7, lo has hecho un poco inferior, diferente palabra pero mismo significado, a los ángeles. Bueno, ahorita vemos por qué lo ha hecho un poco inferior. Le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? Y luego el 8, todo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. El 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y hasta ahí. Yo creo que el versículo 9 nos deja muy claro de qué se trata. Pero hay algo intermedio en todo esto que no alcanzamos a entender. ¿Por qué está hablando la palabra de Dios? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Cuál es el mundo venidero? El mundo espiritual, el mundo de gloria, acerca del cual estamos hablando. ¿Qué es lo que está hablando la palabra de Dios? Vemos que Cristo se está refiriendo a Cristo, que es investido ¿de qué? Del reino, ¿verdad? Con el reino. Dice Hebreos 6:5. Dice la palabra de Dios, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. Fíjese bien cómo nos habla del siglo venidero, gracias. Aquellos que gustaron, aquellos que oyeron, aquellos que escuchan la palabra de Dios, las promesas de Dios, y conocen y entienden el amor de Dios para el ser humano. Muchas veces estamos en un templo como congregación y todavía no entendemos el hecho de que por qué tuvo que hacerse hombre, o fue hecho hombre, o fue hecho carne, el Hijo de Dios.
Él ya existía, Él ya era, Él ya estaba. Pero dice Hebreos 10:5, si me lo lees. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Amén. Sacrificio y presente, o en otras palabras, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? De que hizo a su hijo un ser humano. ¿Para qué? Para que viniera ¿a qué? A redimir, a rescatar, a salvar aquello que se había perdido. Nosotros podemos encontrar mucha información en la Biblia acerca de ello. Y tengo unos versículos que son muy comunes que los saque porque me llama mucho la atención y me llena mucho eso. Filipenses 2, del 5 al 11, ¿qué dice? Me lo sé de memoria, pero prefiero que lo lea en la Biblia, a ver si, para que no se piense o se diga, es que, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Todo el propósito de Dios es que el ser humano tenga la redención de sus pecados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo propuso? Desde el Antiguo Testamento, en Génesis dice cuando la víbora y Adán y Eva, que maldice a Adán y Eva, que le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Desde ese momento está diciendo Dios, te voy a poner quien te pegue en la cabeza. Tal vez tú lo morderás en el talón o en el tobillo del pie, pero ¿qué es más mortal? ¿Un golpe en la cabeza o una mordedura en el talón? Obviamente que Dios sabe y sabía y sabrá siempre de que el ser humano necesita la ayuda para poder alcanzar aquello que Él ha propuesto para el ser humano por amor. Dios nos ama de tal manera, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Pero ¿cuál es el propósito? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa? ¿Por qué es la enseñanza? Es que todos queremos la gloria, todos queremos llegar al reino celestial. Pero la Biblia nos enseña en Efesios 2, 8 y 9 que no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Es un regalo de Dios para el ser humano. La cuestión aquí es, ¿lo quieres? ¿Lo quieres aceptar tú en tu vida? Es un propósito divino con la eternidad y de peligro de vida o muerte. ¿Por qué de peligro de vida o muerte? Porque si tienes al Hijo, tienes vida eterna en sí mismo, por el Hijo. Si no tienes al Hijo, no tenemos nada. Es más que una ilusión, es más que un sueño, es más que un anhelo. Sin el propósito de Dios nos lo ha dado para que entendamos de que nos ama y que Él quiere que estemos en su reino celestial. Por eso, ¿qué dice ahí Salmos 8, 4 al 6? Son cosas que tenemos que entender en qué manera, por qué. Dice ahí en Filipenses 2, y se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo. ¿Qué dice? Salmos 8, 4 al 6 dice la palabra de Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre que lo visites? Pues le has hecho poco menor que los ángeles y coronástelo de gloria y de lustre, hicístelo enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Gracias. En este aspecto vemos con estos versículos cuál es el propósito que Dios envió a su Hijo hecho carne, porque le preparó un cuerpo para que el ser humano desde el principio Dios le había dado la capacidad. ¿Qué perdió el ser humano cuando cayó la humanidad en pecado?
Dice, yo no estaba ahí, pero usted estaba en Adán y en Eva, y yo también. ¿Qué dice Génesis 1:26 al 28? Son cosas que tenemos que... ¿Qué es lo que perdió el ser humano? ¿Qué es lo que vino a rescatar el Señor? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad, multiplicad y henchid la tierra, y juzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ah, gracias. Todo eso es lo que el ser humano perdió cuando cayó en la trampa del enemigo. Todo esto que se nombra aquí es lo que vino a rescatar el Señor nuevamente. Por eso nosotros leemos ahí en Romanos 8:29, imagen de Cristo, la imagen de su Hijo. 28:29, no recuerdo exactamente. Dice Romanos 8:29, dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que entendemos? El hombre perdió todo lo que el Padre le había puesto debajo de sus pies para que gobernara. ¿Qué tuvo que hacer el Padre para que el hombre o el ser humano, porque dice hombre, pero se refiere a toda la humanidad, para que la humanidad recuperara o recuperar todo lo que se había perdido? Dios envió a su Hijo en forma de un ser humano. Por eso hay tanta controversia. Pues que será un hombre. Pues sí, pero el Hijo de Dios nunca pecó. Pero lo envió para recuperar todo eso, porque todo aquel que es llamado, no que Dios seleccione a unos y a otros, no. Dios le da la oportunidad a todo ser humano de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿qué necesita? Reconocer a Cristo como lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que vino y venció la muerte, venció al enemigo en la cruz, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y todavía intercediendo por cada uno de nosotros. Pero el punto es, lo creemos, lo queremos, está ahí para el que quiere. Dije y repito, hay muchas enseñanzas, hay mucha gente que tiene muchas versiones, tiene muchos argumentos. Es que las tradiciones, es que se convertían, pero todo eso va en contra de Dios. Es que eso no es mal, no, es malísimo. Pero lo quieres entender o quieres sentirte que tienes poder. Aquellos que hablan más de la palabra de Dios porque no tienen cerebro, no les alcanza para más que hablar en contra de la palabra de Dios mismo y del Señor, para verse importantes, para verse intelectuales, o realmente no saben ni lo que están hablando, y a lo que exponen a sus propios hijos, a sus nietos, a su descendencia. Porque si no eres amigo de Dios, si no eres parte de Dios, eres contra de Dios. Y si no eres con Dios, entonces ¿con quién eres? ¿Con qué Dios? ¿El Dios de este siglo? El que mantiene en la oscuridad de este siglo, de aquí al universo, y dicen, y hay tantos argumentos, y hay tantas enseñanzas, que la gente por no leer, por no querer estudiar, por no aprender la palabra de Dios, son engañados, son cebados tan fácilmente, que blasfeman el nombre de Dios, dañando así, no nada más a sí mismo, sino toda su descendencia, por una necedad, por querer verme importante, por querer verme intelectual, para caber con los demás. Este mundo aquí te quedas. Partimos ¿a dónde? A dar cuentas, este cuerpo aquí se queda. Todo lo que tengo, todo lo que tengamos, o lo que tienen mucho, lo que tengan poco, aquí se queda. ¿Qué nos llevamos? Nada. Por eso Dios nos dice, mira, no te enamores de lo material, porque es pasajero. Busca lo eterno, lo que no se acaba, la eternidad. ¿Quién es el que te da eternidad? Lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, no creyera o creerá o creyó, sino cree constante, no se pierda, mas tenga vida eterna. La capacidad del ser humano es increíble.
Vayas a la universidad, no vayas a la universidad, depende de ti desarrollarla. Entender cómo, buscando, el que busca encuentra. Pero si no quieres que nadie te diga nada porque es tu vida, es tu cuerpo, mira cómo te estás haciendo viejo o vieja y qué te está quedando. La palabra de Dios nos dice, mira, todo esto yo les di en Génesis, que leímos ahí en capítulo 1, 26 al 28, todo esto se le fue dado al hombre, al ser humano, tenía control sobre todo. ¿Quién vino y se lo quitó? El enemigo. ¿Cómo? Arrebatándole la eternidad que Dios había puesto en el ser humano. ¿Para qué? Para adueñarse de la humanidad, engañarla. Mira, yo te pongo este espíritu para que te haga milagros. El enemigo también hace milagros y te sorprende, también te puede sanar. ¿Por qué? Porque imita a Dios. Se disfraza de ángel de luz, se disfraza de tu pariente o mi pariente que ya no está con nosotros para engañar, para atraer, se disfraza de niño, pobrecitos. Tienen esa capacidad. Y caemos en la trampa del enemigo. Es que yo tengo poderes, y Dios da dones, pero ¿de quién son esos dones? De Dios, del Espíritu Santo. Cuando mueres o muere el humano que tiene esos dones, ¿a dónde regresan esos dones? Al que los dio. Es lo mismo similar al otro lado. ¿Quién da esos dones que tienen estas personas para hacer y deshacer? Y cuando mueren, ¿a dónde van? Pero sobre todo el alma de cada persona, ¿a dónde va? Dios ha preparado todo y nos está restableciendo. Por eso leímos Romanos 8:29. Estamos siendo ¿qué? Reformados. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Dónde lo dice? Mateo 5:17 o Corintios, no me acuerdo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Según el Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ándale, Juan 3:3, Nicodemo, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y vasto Salvador, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Amén. De cierto te digo la importancia, perdón, que le da el de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Le está diciendo a Nicodemo. Y es aplicable para nosotros. Cuando nacemos nuevo, ¿qué pasa? Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es nuevo. Nueva criatura eres. Entonces comienzas, cuando haces una decisión verdadera, a entender las cosas de Dios. Lo he dicho y lo repito y pareceré disco rayado, lo que usted quiera, pero ¿qué dice que es 1 Corintios 2:14? Entonces es necesario entenderlo espiritualmente. Dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente, que no es de que como yo lo veo, como yo lo creo, como yo lo pienso, es que así es, ¿no? Tiene una razón, un motivo. Por eso dice el 5, porque nos sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. El 6, pero aún testificando en cierto lugar, diciendo, vimos salmos, ¿qué es el hombre? Que de él te acuerdes, o el hijo del hombre, para que tengas interés en él. Y lo estoy leyendo en la versión Las Américas. Ajá. ¿Qué es lo que vemos? Que el propósito de Dios para que su hijo fuera hecho humano, ser humano, tiene el propósito de que de bendecir a toda la humanidad, de que se alcance ese propósito divino de Dios. Pero ahora lo entendemos. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué tuvo que ser hecho dejando su comodidad? Un ser humano, si estaba en el cielo con el reino celestial, recibiendo alabanzas, recibiendo todo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿por qué tuvo que venir como ser humano? Para darle a la humanidad la bendición de entender que somos hechos menores que los ángeles, pero que Él mismo se anonadó
se humilló a sí mismo, hecho semejante a hombre o a ser humano. ¿Para qué? Para poder lograr el propósito que Dios tenía para él. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Lo leímos? No, ¿verdad? Hebreos 2:8 dice la palabra de Dios, todas las cosas sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, mas aún no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. Vemos que no dice, más no vemos. Todas las cosas debajo de los pies de quién? Del Señor. ¿Para qué? Para que la humanidad tenga esa bendición, porque todo lo que es de Cristo es del creyente. Cuando decimos somos cristianos, somos de Cristo, somos hijos de Dios. Y nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Ahí en Mateo 28:18, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, gracias mía, toda potestad me es dada. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo, después de que hizo todo esto. Fíjese bien, cuando venga el Señor va a venir a reinar 1000 años. Muchos dicen, ya se va a acabar el mundo. Déjame decirle que hay eventos todavía principales. Estamos viendo el desarrollo del inicio del principio de dolores, como dice Mateo 24. ¿Qué es lo que estamos viendo? El inicio, el principio. Pero cuando venga el Señor a reinar 1000 años, es para aquellos que dicen, ya se va a acabar el mundo, ya viene el fin, el Señor ya viene. Tiene que venir antes y estamos en la apostasía. Ciertamente que sí, por eso hay tanta incredulidad. Pero dice ahí en Mateo que 24:12. ¿Cuál es el motivo de que hay mucha incredulidad? Dice la palabra de Dios, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Fíjese bien, gracias. El amor de muchos, ¿por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Hay más espíritus atacando al ser humano. Y los vemos en los gobiernos y los vemos en todas partes, hasta en las iglesias. Buscando lo material, entre más gente, entre más muebles tengan que nos sirvan, no tenerlos amontonados, son míos. No. Fíjese bien cómo la maldad ha ido ganando. No es de estos años, desde años atrás ha venido avanzando. Por eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sabiendo que dice el Señor, que el Señor nos dice, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Al pasar todo esto, después de que venga el anticristo, después de que la iglesia sea arrebatada, sea llevada al cielo, ¿qué va a pasar? 1 Corintios 15:27. Dice la palabra de Dios, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado a aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén. ¿Qué es el 27. 27? Si me lees, ¿qué es el 25 el 27? ¿Qué te dije? 1 Corintios 15:25 dice la palabra de Dios, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Amén. Te he aceptado, gracias. Aquel que sujetó a él, ¿quién sujetó a él, al Señor? Todas las cosas. El Padre. Él no se sujeta al Hijo, el Hijo se va a sujetar a él. Pero va a entregar a quién? El reino al Padre. Entonces vamos a ver qué es lo que realmente hemos recuperado para nosotros mismos. Dios en realidad no necesita al ser humano. Él puede crear más. Pero realmente nos ama porque somos la corona de su creación, porque nos hizo a su imagen. Por eso el amor de Dios es tan grande hacia nosotros que envió a su Hijo. Por eso vimos que, ¿qué es? Ahí en Filipenses 2:7-9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz,
por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Fue obediente hasta muerte, muerte de cruz. Amén. ¿Qué resaltamos ahí? La obediencia. El creyente dice, yo soy creyente, yo soy cristiano. La obediencia. ¿A quién? ¿Al pastor? No. Aunque siga duro, no. A la palabra de Dios. Al pastor se merece respeto. Y también debemos atender lo que el pastor dice cuando se sujeta a la palabra de Dios. Dios ha enviado a su Hijo y nos lo ha mandado en forma humana, como dice Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Amén. Cuando habla la palabra de Dios que fue hecho de mujer o que fue engendrado, nuestra mente humana va a otras cosas, a otros menesteres, y Dios no es hombre, no es un ser humano. Dios es el creador de la humanidad, lo hemos visto también. ¿Qué dice Hebreos 1:6? Dice la palabra de Dios, y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Amén. Salmo 46:8. Dice la palabra de Dios, sacrificio y presente no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, amé agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Amén. Esta información viene en la palabra de Dios de antes, en Isaías 53, ya 550 años o 55, no recuerdo exactamente. Antes de que el Señor naciera, ya se hablaba de eso. Por su llegada fuimos todos curados. Pero es que cada quien debe de ver por sí mismo si realmente lo entiende o no lo entiende. Por eso vemos que el Señor fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Por amor a la humanidad, por obediencia al Padre. Pero le dolió, le dolería al Señor si era un ser humano. Claro que sufrió, batalló, sangró, pero nos interesa, sí, es que era Dios. No, no nomás era Dios, era un ser humano como usted y como yo. ¿Qué dice Hechos 2:33? Dice la palabra de Dios, así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Gracias. Cuando el Señor partió, obviamente que vino, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, a morar en cada creyente. Lo dije, lo he dicho y lo repito. La Biblia es autoridad para el creyente. Para el incrédulo no. Para el incrédulo es locura. Fanáticos, religiosos. Se cuelgan de las cosas de Dios para verse importantes sin darse cuenta que su alma está en peligro. No nomás la de la persona, sino la de él y sus hijos y sus nietos y toda su descendencia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor, su compasión y su misericordia para el ser humano, pero el ser humano lo ve. Por eso, repito, vemos ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? ¿Y qué dice primera de Juan 2:2? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Para qué? Son cosas que debemos tener muy en mente. Adelante, si lo tienen. Primera de Juan 2:2, dice la palabra de Dios, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén.
Gracias. Él es la propiciación de qué? De nuestros pecados, de todo el mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero depende de cada quien. Son cosas que se nos han enseñado y están escritas en la Biblia. Si usted cree que la otra gente, que otros libros, que otras enseñanzas tienen algo de valor, pues yo creo que aquí está todo. Aquí está toda la verdad, la quiere o no la quiere, pues depende de cada quien. Desde Juan el Bautista, cuando el Señor nació, que empezó a predicar Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice Juan 1:29? ¿Qué dijo Juan? ¿Cómo lo confirma Juan el Bautista? Dice la palabra de Dios, el siguiente día Juan ve a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. ¿Quién es el mundo? De toda la gente. Y si volvemos a 3:16 de Juan, dice, porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. El mundo no es el globo terrenal, es la gente que habita en él. O habitamos, para que no me estoy incluyendo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor. Aquí está, lo quieres, no lo quieres, depende de ti. Nos deja reglas, que es donde tenemos el problema. Nos deja mandamientos, que es donde tenemos el problema. Cuando comienzan a ponernos reglas, como en la escuela, como en la casa, papá y mamá, comenzamos a rebelarnos. Y muchos lo han dicho, es que las reglas son para quebrarlas, sí. Nada más que hay un problema grande. Que si no obedeces la palabra de Dios, porque no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, por más que te digas cristiano, estás mal. Por eso leemos a 1 Corintios, ¿qué es? 13:5. 13:5. Confirma nada más, no quiero quedarme en el aire. A mí no me toca juzgar a nadie, ni yo soy juzgado de nadie. Si alguien lo hace, pues es su problema, no es mío. La cuestión es, ¿qué es lo que dice la Biblia? Adelante. Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Amén. Todos estos versículos llevan un propósito que se entienda, que Dios nos ama de tal manera que debemos poner atención. En el capítulo 4, versículo 8 de primera de Juan, que dice, nos da una aclaración muy grande. ¿Y qué se necesita para hacerlo? Adelante. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, gracias. Por eso de ahí podemos sacar mucha enseñanza que dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, el primer gran mandamiento, para que aprendas a amarte a ti mismo, para que puedas amar al prójimo. Porque de otra manera, pues ¿cómo amas al prójimo? Si vamos a ver cómo le quito lo que tiene porque me interesa a mí, porque lo tiene él y yo no. Son cosas que debemos ver, que Dios nos dice, ¿sabes qué? Si yo te he mostrado el amor para con ustedes, como dice Romanos 5:8, más, no yo lo digo, más Dios engrandece su amor hacia nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos perdonar, podemos amar, podemos entender que Dios verdaderamente es amor, pero es justo. Es un Padre que disciplina, que azota al que recibe como hijo. Pero, ¿lo quieres? Por último, ¿qué dice Hechos 12:4? Y Juan 14. Bueno, esos son versículos ya conocidos. Hechos 12 o 4:12. No hay otro nombre. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén.
porque no hay otro nombre o no hay otro hombre, parafraseando el versículo, debajo del cielo en que se puede ser salvo, que dice Juan 14:6. Y ese es el hombre, Dios. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 1:14 dice ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Todo la palabra de Dios tiene el propósito, y lo confirmamos, de dar bendición al ser humano. Pero la cuestión aquí es, ¿el ser humano quiere aceptar a Dios como su Padre? ¿Quiere aceptar al Señor como su Señor? ¿O piensa que la riqueza es eterna? Que con la riqueza va a tener todo. Que porque yo soy, que porque yo esto, que porque a mí me dan acá lo que Dios no me da. Dios te da amor con paciencia y nos enseña lo bueno. Lo malo, hay miles de maestros enseñándote lo malo. ¿Qué es lo que quieres aprender? ¿Qué es lo que quieres oír? ¿Quieres ser rico? Antes se decía que hacías pacto con el enemigo para hacer riquezas. Hoy no necesitas mucho, nomás comienza a hacer las cosas malas y verás cómo ha avanzado la maldad en este mundo, que hasta en su misma familia quieren a veces. Por eso que esa es la invitación. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres entender? Porque me puedes decir, yo creo en Dios. Sí, pero no le crees a Dios. Que hay una diferencia tremenda. Creer en Dios. Yo creo que los demonios, dice Santiago, creen y tiemblan. Pero no por eso son salvos. Aceptar a Cristo en un arrepentimiento genuino. Aceptar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Romanos. Pero ¿de quién depende? De cada persona. Es nomás información. ¿Te gusta o no te gusta? Aquí está, es mi trabajo, es mi deber. Informarte. Me oigas o no me oigas, lo tengo que decir. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a cada uno de los que estamos aquí y de cada persona, siervo tuyo, que está en su recinto de oración, en tus iglesias, predicando tu palabra, hablando de tu bondad, tu misericordia y tu amor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestros hermanos, donde quiera que estén, alrededor del mundo y en esta ciudad. Pedimos por aquellos que están en gobierno, Señor. Ilumínalos, guíalos, porque, Señor, esa ambición del ser humano de poder lleva muchas veces a cometer errores muy grandes. Dirígelos, redargúyelos, háblales y muéstrales tu misericordia. Nos decimos cristianos, pero ¿hasta dónde lo somos? Acláranos y ayúdanos a ser más completos y más sinceros con nosotros mismos y más contigo, Padre. Perdona nuestras faltas. Bendice a los que están en enfermedad, en tribulación. Bendice a tus misioneros, todos aquellos que, Señor, están involucrados en tu ministerio, pero en especial los misioneros, aquellos que dejan la comodidad de su hogar para ir a esparcir tu palabra. Bendícelos, prospéralos, súpleles y sé con tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.